Vale, bueno, vamos a empezar con un tema que es bastante crucial en este momento, el manejo de la base de datos. Pues de nada sirve tener los datos alojados y pues básicamente todo lo que uno quisiera tener, pero si no sabemos acceder a ellos, si no sabemos cómo tomar eso y que básicamente podamos extraer la información que necesitamos, que no sea solamente ver datos, entonces pues no tenemos nada. Entonces lo que plantea la consulta es la forma en la que nosotros podemos trabajar esa extracción de los datos y pues los diferentes mecanismos que podemos tener. Por ejemplo, si nos vamos a Excel, ustedes saben que en Excel existen los filtros, existen eh, el tema de, por ejemplo, búsqueda con control F, que si es buscar por mayúscula, etcétera, etcétera. Entonces, eso lo podemos nosotros pues trabajar acá también, solo que con algunas diferencias. Ahora bien, hablemos entonces de lo que son esas consultas en SQL. Ahí, ahí está. Ya nosotros conocemos el lenguaje SQL, ¿no? O sea, ¿por qué hago la salvedad del lenguaje SQL? Porque como lo había mencionado en algún momento, existen otros lenguajes que son pues no SQL, por ejemplo. Sí, o sea, el hecho de que nosotros estamos trabajando PostgreSQL no implica que sea el único. Existen otros también basados en el lenguaje SQL y pues también hay algunos que no van de ese lado, o sea, sino que son, pues básicamente, con su propia lógica. Por ejemplo, existen algunos que son basados en grafos, basados en documentos, basados en archivos, etcétera, etcétera, que pues en algún momento conocerán. Vale. Entonces, sabiendo eso, vamos a empezar a hablar de las consultas simples. Empiezo con esta ya que de alguna u otra forma ustedes ya vieron esa consulta. Cuando nosotros íbamos y construíamos una base de datos, que lo hicimos inclusive la sesión pasada, y hacíamos unos cuantos inserts dentro de nuestra tabla, básicamente nosotros sabíamos o entrábamos a ver, revisar si había quedado la información registrada, es con ese select que ustedes están viendo ahí. Pero, pues solamente dijimos, esta es la forma de revisarlo, más no explicamos cómo funcionaba, cómo trabajaba y para qué lo usábamos. Ahora bien, vamos a dar un poquito más de salvedad. Cuando hablamos del select, el select particularmente, es la forma en la que nosotros seleccionamos qué valores de mi consulta se van a mostrar. Para ser un poco más técnico, qué columnas dentro de mi tabla van a entrar dentro de la consulta. ¿Por qué eso? Por ejemplo, si ustedes tienen una base de datos y van a buscar la información en una tabla, nosotros siempre hemos puesto asterisco. El asterisco implica todo, o sea que vamos a tener todo. Pero ustedes podrían, por ejemplo, seleccionar de una tabla cliente que solamente quiere mostrar identificación, nombre y apellido. Cosas como la fecha de nacimiento, sexo, estrato, etcétera, etcétera, no la mostrarían porque ustedes están seleccionando particularmente cuáles quieren visualizar. Entonces, eso es lo que hace el select. Y el from es lo que nos permite a nosotros seleccionar de qué tabla queremos mostrar la información. Ya ahí en el ejemplo ustedes ven que aparece table name, pero pues ustedes saben que si hay un esquema anterior, pues sería el esquema y el nombre, el esquema punto nombre. Bien, ahora bien, cuando nosotros trabajamos con el select normalito, o sea, no le metemos nada, ni esas cosas, eh, básicamente ustedes tienen es el all. El all es el valor predeterminado. Y simplemente lo que dice es, no me importa si hay valores duplicados. O sea, por ejemplo, si ustedes quieren hablar de un cliente, ¿verdad? Y ustedes dicen, no, mira, lo que pasa es que yo quiero mostrar a los clientes y quiero solamente mostrar nombre y apellido. Y resulta que por alguna casualidad hay por allá algún otro cliente que se llama, pues hay dos clientes que se llaman Pepito Pérez. Obviamente no son el mismo porque si visualizáramos la identificación por las restricciones que hay de las tablas y esto,
pues son diferentes, o sea, son dos personas diferentes. Pero como solo estamos mostrando nombre y apellido, pues se van a repetir. Aparece Pepito Pérez y luego aparece Pepito Pérez. Hablando de relevancia, pues a mí me interesaría eso, decir, no, pues hay dos personas. Pero si yo lo que quiero saber son los nombres y apellidos de las personas, de los clientes que yo tengo, pues esa información es irrelevante que pues aparezca dos veces. Entonces, ¿qué haría yo? En ese caso particular, yo utilizo el distinct. El distinct se utiliza para poder restringir la consulta y que solamente me aparezca una vez ese valor, que no me aparezca. Si hay repetido dos, tres, cuatro veces, no, solamente una vez me va a aparecer. No debería salir más de dos veces, más de una vez, perdón. Luego, ahora sí entramos a lo que son como los filtros. Cuando nosotros trabajamos el where que ustedes tienen ahí, ese where básicamente define cuáles son las condiciones que yo le quiero meter a mi consulta. Por ejemplo, si yo quisiera trabajar, no sé, digamos que por ejemplo yo quiera trabajar todos los clientes que sean mayores de edad, suponiendo que yo tengo clientes mayores y menores de edad. Entonces yo utilizando las condiciones que ustedes están viendo abajo, los operadores, que están mayor, mayor igual, menor, menor igual, igual o diferente, yo puedo estructurar de tal forma que yo de esos clientes solamente voy a traer aquellos que son, pues, mayores o menores o lo que sea. Entonces, vamos para ir probando, para que ustedes no se sientan que estamos solamente en teoría. Ay, yo lo había abierto. Espera un momentico, voy a abrir PG Admin 4 y vamos a empezar a hacer pruebas básicas, pero pues son pruebas de cada uno de estos valores que les estoy mostrando. Momentico, porfa, mientras arranca. Voy por un vasito de agua, momentico. Bueno, vamos a tomar una de las bases de datos que hicimos. Mm, Esta es la de la veterinaria y esta es solución parcial, que creo que fue que le hicimos todos los valores. Entonces vamos a trabajar con este esquemas. O sea, estoy buscando que le hayamos agregado bastantes datos. Entonces, por ejemplo, si yo buscara, como le comento, Celatrico from cliente, visualizo que solo hay un dato. ¿Sí? Vamos a hacer una cosa. Vamos a agregar un nuevo valor. Insert into. Espera, para efectos de esto, yo no me acuerdo, hay una forma aquí. No, no me acuerdo. Bueno, entonces, insert into cliente y seleccionemos entonces aquí identificación
tratar de hacer todas las pruebas con este mismo apellido, por eso no se le, pues, se le haga raro que cada rato esté agregando nuevos valores, de tal forma que me sirva para abordar los ejemplos, ¿no? Porque claro, las consultas sirven con tal de que haya bastantes datos. Si no hay datos, pues qué gracia. Eh, Tal vez, a ver, colocamos aquí 4, 5, 6, marchar. Le vamos a colocar aquí Pepe. Aquí le colocamos pruebas porque recuerdo que fue un update que hicimos. Aquí vamos a colocar, este es del 2010. Si sacamos al 2021, tiene 11 años. ¿Sí? Vamos a crear uno que sea mayor de edad para el efecto de lo que lo comentaba hace un ratico. Entonces coloquemos 10, 10 y coloquemos el, el 2000. Tiene 21 años. Y género pues, masculino, que ya es Pepe Pérez, ¿no? El número de rédito cliente. ¿Cuál fue la restricción que nosotros le pusimos acá? Creo que fue que esta fue una restricción que nos equivocamos y coloqué la restricción fue al contrario. La fecha de nacimiento. Vamos a borrarla por ahora. Listo. Es que creo que en esta restricción, o sea, era mayor de 18 años y colocamos, creo que fue que tenía que ser siempre menor. Pero ya, así ya con esto pues no va a funcionar. Entonces tenemos a Pepito Pérez, uno del 2000, uno del 2010. Entonces, lo que yo les comentaba era lo siguiente. Yo puedo seleccionar las columnas que yo quiera. Entonces, por ejemplo, select y le voy a decir, quiero mostrar solamente cédula, nombre y apellido. ¿De quién? De cliente. Esto, pues, no, o sea, no importa si es así derecho o así, es simplemente, pues, notación que uno puede colocar. Bueno, mire, yo selecciono qué columnas quiero mostrar y a diferencia de lo que mostramos ahorita, pues, se muestran solamente los valores que yo quiero. Ahora bien, digamos que, por ejemplo, miren que está haciendo el apellido repetido. Si yo dejo así, apellido, ¿verdad? O sea, quiero ver todos los apellidos, como quien dice, quiero ver las familias que me compran. Mire, Pérez y Pérez. Para mí no es relevante porque lo que estoy preguntándome es quiénes son las familias que me compran. Un ejemplo tonto, ¿no? ¿Quiénes son las familias que me han hecho compra? Para mí, pues es irrelevante que aparezca repetido. O sea, si yo estuviera contando a las personas, pues sí. Y para ello hay otro comando que ya lo vamos a ver. Entonces, en este caso, para mí es irrelevante y yo lo que debo es buscar la forma de que pues se vea más legible la información. Entonces, para ello utilizo el distinct. El distinct, a diferencia del all, que es el que tiene por defecto, elimina los repetidos. Bueno, para que entiendan esto, el LOL, si ustedes le colocan el LOL o no le colocan nada, es igual, ¿sí? En cambio, el distinct, pues aparece así. Yo le coloco aquí el distinct. Cuando lo ejecuto, miren que él elimina todos los posibles repetidos que pueda tener. ¿Listo? ¿Preguntas? Preguntas, listo. Vamos a continuar, le digo que, por ejemplo, de cliente, pero ahora vamos a utilizar la sentencia where que acabamos de revisar. Como les comentaba, la sentencia where permite utilizar pues los diferentes operadores lógicos. Entonces, el ejemplo que yo puse, vamos a colocar a todas las personas que sean menor de edad. Si yo corro este, como vieron ahorita, prueba 2 Pérez es menor de edad, ¿no? Por la edad, por la fecha de nacimiento. Ahora bien, yo le voy a dando como otros comandos que no están en la diapositiva, pero que son implícitos, que son comandos que pueden ayudar a trabajar estos valores, ¿no? Entonces es importante que lo tengan en cuenta. ¿Por qué no están en la diapositiva? Porque son comandos que se pueden utilizar así, como por ejemplo el now que utilizamos en la sesión pasada. Pero ustedes fácilmente pueden, o sea, sin utilizar esos comandos, pueden hacer otras estrategias para hacer lo que necesiten. En mi caso voy a hacer lo siguiente. Hay un comando, bueno, para que ustedes lo vean, select de cliente, y hay un comando que se llama age. El comando age, pasándole la fecha de nacimiento, ¿sí? Podemos obtener la edad de los clientes.
bueno, de cualquier cosa, ¿no? Y ojo, no solamente edad. Digamos que, por ejemplo, ustedes tengan fecha de vencimiento. Entonces, ustedes saben cuánto ha transcurrido con respecto a esa fecha de vencimiento. Calcula la edad, por eso se llama así. Entonces, aquí estoy calculando la edad. Miren, que uno tiene 11 años y el otro tiene 21 años. Entonces, este comando me va a permitir a mí trabajar la forma en la que yo puedo, pues, hacer esa particularidad, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Coloco age, fecha de nacimiento, ¿sí? Y ojo, aquí importante algo. Si ustedes se dan cuenta, miren cómo está. O sea, el formato es un formato interval, es un formato de fecha, pues. Entonces, la forma de que yo puedo hacerlo, yo no puedo hacerlo así, que sea mayor a 18. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él va a decir, mira, esto es un interval y esto es un entero. No lo puedo. ¿De qué? ¿Cómo lo hago? Pues utilizando el mismo formato. En este caso, si yo quiero comparar con años, entonces sería years, ¿sí? Tal cual como aparece él allá. Y ahí podemos visualizar que tenemos toda la información, pero en este caso solamente de Pepe Pérez, que es el que es mayor de edad. El otro, pues queda excluido por la condición que nosotros colocamos acá. ¿Alguna pregunta? ¿No? Un minutico, por favor. Profe, una pregunta, ¿y ese where, ese siempre va a ser con respecto a las columnas o con las filas? ¿O no tiene nada que ver ahí? ¿Cómo así filas y columnas? Pues, pues lo que se entiende, pues se selecciona lo que es el where para hacer la búsqueda de lo que es en la línea cliente, pero pues como podemos ver, la línea cliente tiene varias, por ejemplo, puede tener varias filas, ¿sí? O lo busca lo que es en todo lo que tenga que ver con lo que vamos a buscar en cliente. Que no te entiendo lo de la fila. O sea, la fila es un registro, si es Sí, a eso a lo señor. que te refieres con fila. Sí. Y el filtro yo lo hago con respecto a las columnas. O sea, yo tomo la cédula, entonces tomo la cédula de todos los que, pues, los clientes en este caso, y evalúo si esa condición cumple con respecto a lo que puse en el where. Pero es la columna completa. Ah, ya, O sea, ok. lo que voy tomando Ah, es cada uno de esos registros, pues como tú le llamas fila, pero pues confunde un poco. ujú. Cada uno de esos registros y voy a evaluar el campo que yo le doy acá con respecto a la condición que tengo. Ok. ¿Listo? Sí, señor. Vale. Bueno, listo. Un minutico, porfa. Listo. Ok. Entonces, obviamente, este es un ejemplo, ¿no? Nosotros podemos colocar también alguna otra cosa, como por ejemplo el where, que otra cosa aquí, por ejemplo, que el sexo de género sea solamente igual a M. Aquí en este caso me van a aparecer los dos. Si yo le coloco un valor, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso F, que es el otro sexo que él puede tener, y él no encuentra o sea, no encuentra ningún registro que tenga ese sexo, o sea, mejor dicho, en este caso género F, entonces, ¿qué hace él? Él me regresa, pero me regresa como quien dice una lista vacía. Él me dice mira, encontré que había una tabla que correspondía, pero dentro de esa tabla no encontré ningún registro con esa condición. Entonces, cuando ustedes vean esto, hay dos razones. Una, se equivocaron en algo en la consulta.
O dos, pues simplemente no hay nada en base de datos. Pero pues lo que tienen que revisar es las condiciones. Aquí lo que tienen que revisar ustedes son condiciones. Porque ahí le está diciendo, si no bota ningún error, quiere decir que él encontró la tabla y pues pasó. Pero la condición o está mal o pues está bien, pero no encontró datos. Bueno, continuando, nosotros podemos utilizar alias. Esto, ahí, pues, eso va de la mano con lo que sería trabajar. Ay, ¿dónde me fui? Está por atrás. Así. Como es trabajar diferentes tablas dentro de una consulta, que ya lo vamos a ver un poco más a detalle luego. Si ustedes quisieran, por ejemplo, trabajar una, no sé, digamos que aquí, por ejemplo, si yo corro esto, ¿dónde está? Yo había hecho, ay, lo borré. Select y recuerden que pues hicimos una consulta aquí pues, de prueba para el comando age donde nosotros mirábamos la tabla, la edad, perdón. Entonces, si yo corro así, miren que aquí me aparece age. Yo no quiero que aparezca age porque es como medio raro, ¿no? Entonces yo puedo utilizar el as y darle el nombre que yo quiera. En este caso le doy, ¿qué pasó? ¿Lo reconoció así o qué? O creo que, no, creo que son las comillas, perdón, por la costumbre. Ahora sí. Y ustedes se dan cuenta que aquí aparece edad, ¿sí ven? O sea, el nombre de la columna ustedes la pueden cambiar. Pero ojo, el hecho de que, es que, por ejemplo, la fecha de nacimiento ni siquiera está en la base de datos. O sea, ustedes no van a cambiar absolutamente nada de los datos que están metidos. Los datos siguen siendo exactamente igual. Esto es un alias al momento de trabajar la consulta. ¿Sí? Cuando ustedes hacen la consulta, él coloca automáticamente esa parte acá, pero eso no cambia absolutamente nada de lo que aparece dentro de los datos, o sea, de lo que hay guardado en base de datos. Bueno, continuando, vamos a ver sobre los operadores, que esto pues ya para ustedes debe ser normales, ya ustedes los conocen, el END y el OR y el NOT. Aquí trabajan exactamente igual como ustedes lo vieron en programación uno. Simplemente pues, la verdad. Por ejemplo, yo quiero hacer una consulta y yo puedo hacer lo siguiente, mire. From cliente y en el where puedo colocar varias condiciones. Esa condición debe estar anidada por un AND o por un OR. Vamos a utilizar las condiciones que hemos visto. Por ejemplo, que la edad sea mayor a 18 años. Que la edad sea mayor a 18, perdón. Vamos a agregar otro cliente, pero esta vez vamos a agregar es uno femenino. Colocarle, por ejemplo, a María Torres. No sé, se me ocurrió. Y vamos a colocarle que también es mayor de edad. 21, sí, 19. Ahí está. ¿Listo? Vamos a hacer, entonces, si yo corro esto, ahí está. Tengo todos los valores que son, perdón, todos los clientes que son mayores de edad. ¿A quién excluyo? A prueba 2. Bueno, ese nombre ahorita lo podemos cambiar, suena feo, pero él excluyó a prueba 2 porque prueba 2 es menor de edad. Si yo le agrego aquí una sentencia end y vengo aquí y le digo que el género sea solamente femenino, te estoy buscando que el cliente que va a salir debe ser mayor de edad y debe ser una mujer. Cuando ejecuto esto, vemos que solamente sale María Torres, ¿sí? A diferencia de que si coloco el OR. Si yo llego a colocarle el OR, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que él me va a buscar o que sea mayor de edad o que sea femenino. Si alguna de las dos se cumple, él lo muestra. En este caso aparecen los dos nuevamente, porque sencillamente es, los dos son mayor de edad o María Torres, por ejemplo, es femenino. Entonces, no tiene ninguna exclusión. ¿Dónde lo vemos un poquito mejor? De pronto ahí se confundieron. Voy a buscar que sea menor de edad. Si coloco que sea menor de edad, es prueba F, ¿verdad? Prueba 2. Pero prueba 2 es masculino. Si yo le coloco un O y le coloco E y lo corro con F, va a salir María Torres, a pesar de que María Torres no es menor de edad, pero cumple la condición de que es F. Ahí les recuerdo a ustedes, con el length, todas se tienen que cumplir para que el registro aparezca. Con el OR, con una de las dos que se cumpla, en este caso dos, él aparece. Con cualquiera de las que se cumpla, él aparece.
¿Alguna pregunta o si quedó claro? Bueno, supongo que sí quedó claro. Ah, bueno, y la condición not. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir aquí, ok, ven acá, mira, que sea menor de edad o que no, o que no sea femenino, ¿sí? O sea, en este caso nosotros sabemos que es masculino porque hay dos condiciones, pero por ejemplo, si hubiera M, F, T, S, U, V, lo que sea, entonces le decimos es solamente que no sea F, que sea cualquiera menos F. Ahí está, te mire. Pepe. ¿Por qué salió Pepe ahora sí? Porque le están diciendo que no sea F. Entonces, el otro caso es masculino y Pepe lo cumple. Entonces, ahí hemos aplicado el lent, el or y el not. Listo. Un segundito, por favor, Pepe. Continuemos. Entonces, ahora tenemos una consulta que esta consulta, perdón, una sentencia que esta sentencia es muy práctica para ustedes. Y es la sentencia order by. Es una sentencia simple, pero pues es para que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, miren que aquí él ordena exactamente como nosotros vamos registrando datos, ¿sí? O sea, vamos a hacerlo aquí de esta misma forma. Pero, por ejemplo, yo quiero ordenarlo por el nombre. Debería salir María adelante, luego salía Pepe y luego prueba 2. Entonces, es muy sencillo porque solamente es decirle select from cliente, order by, y le coloco aquí el nombre de la columna por la cual yo quiero hacer el ordenamiento. Cuando ejecuto, ahí salió María, Pepe y prueba 2. Es muy sencillo. Si ustedes quieren, por ejemplo, miren que aquí salió María Torres, Pepe Pérez, prueba Pérez. Si ustedes quisieran meter algún otro valor, o sea, digamos que, por ejemplo, María, pues ordénalo por esto, ¿verdad? Para que sea un poquito más entendible. Apellido. Ordénelo por apellido, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? Mire, aparece Pepe Pepe, ¿verdad? Si yo le digo ordene por apellido y luego ordene por nombre, esos dos deberían cambiar el orden. ¿Por qué? Porque Pepe, pues por nombre, Pepe alfabéticamente va primero que prueba 2. Entonces, eso es lo que está sucediendo acá. Entonces, usted puede meterle todo y es normal, como si tuvieran una tabla de Excel y ustedes metieran los diferentes ordenamientos. Eso es todo. Esta es muy sencilla por ese aspecto. Ah, ok. Y tenemos el ascendente y el descendente. Él por defecto tiene el ascendente. Entonces, por ejemplo, si ustedes ordenan por apellido, digamos por nombre, que es donde se ve más que todo la diferencia, y le colocan ascendente, as de ascendente, ¿no? María Pepe Pre. Pero si ustedes colocan el descendente, lo que hacen es invertirlo. Ahí está. Prueba 2, Pepe y María. Ahora bien, a esto por favor préstele mucha atención. El límite y el offset es la forma en la que nosotros podemos trabajar a partir de cuándo o hasta cuándo vamos a mostrar un valor. Pero ojo,
cuando nosotros venimos acá y revisamos, aunque aquí aparezca 1, 2, 3, él no se enumera de esa forma. Para él, por dentro, esta es la posición cero. O sea, la primera posición en la que se encuentra el registro es cero. Y a partir de ahí empieza 0, 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros le vamos a decir a él hasta dónde llegar, tenemos que tener en cuenta, y cuando le decir desde dónde, también tener en cuenta. Él por defecto empieza en cero, pero si nosotros le decimos, por ejemplo, select asterisco from cliente, ¿verdad? Tengo los tres, ahí no estoy haciendo nada. Si yo le digo offset 1, por ejemplo, y lo corro, miren que automáticamente le eliminó el primero, ¿sí? Miren la... Ay, ustedes pueden observar la diferencia. Aparece prueba 2 porque es el primero, pero cuando yo le digo empiece desde el primero, él lo elimina, porque el primero siempre pertenece a una posición cero. Y le puedo decir el limit para decirle hasta dónde va a llegar. Entonces, por ejemplo, quitemos el offset y le ponemos limit hasta el 2. Si yo lo ejecuto, aparece 1 y 2. ¿Por qué? Porque el limit 2 está diciendo algo así como esto. 0, 1, 2. Hasta aquí llegaría, pero este no entra. O sea, el número que ponemos acá, él no entra dentro de la consulta. Ahí está. Entonces, eso es para tenerlo en cuenta. Cuando ustedes le pidan, por ejemplo, no sé, digamos, por ejemplo, colóqueme a quién es el cliente más viejo que yo tengo. Fácil. Ordeno por edad y saco solamente el limit 1 para que me aparezca el primero. Ya. Eso es todo lo que hay que hacer. Entonces, es para que lo tengan en cuenta ustedes. Está el limit y está el offset. Bueno, ahora hablemos de unas consultas que son consultas de agregación. Estas consultas son encargadas para poder evaluar valores dentro de mi base de datos. Pero hay que tener en cuenta algo. Tenemos la min, la mat, la voy a decir todas de una vez, cont, abg y zoom. Vamos a hacer pruebas con ella. Aquí yo no puedo hacer pruebas con ellas. ¿Por qué? La mayoría de ellas, hay solamente como dos, la mayoría no pueden trabajar con valores que sean de tipo diferente a numérico. O sea, tiene que ser necesariamente tipo numérico. Si no es numérico, no serviría. El numérico incluye entero o float. Vamos a utilizar la tabla producto para este caso particular. Para producto, vemos que tenemos un valor aquí, que es de numérico, que es precio. Entonces, vamos a meter otro valor para poder hacer comparación. Coloco aquí código, nombre, precio, fecha de vencimiento y topología. Bueno, no recuerdo cuáles eran las topologías que teníamos, pero vamos a colocarle la misma, uno para todos. El código, tenemos el código que es un varchar 2, nombre, text, precio, 2000, fecha de vencimiento, coloquémosle por ejemplo 10, 10, 20, 22 y topología 1. Ya. Ejecuto. ¿Qué pasó? Código. Ay, le coloqué el mismo código. 2. Ahora sí. Si vuelvo a ejecutar, ahí está. Ahora empecemos. Select min de precio. Con eso yo voy a evaluar el mínimo, el precio mínimo que tengo en mis productos. Como le digo, solo funciona con valores numéricos. Si lo intento con un valor string o lo que sea, bueno, aquí lo toma por forma alfabeto. El que no funciona es el zoom estrictamente. Bueno, ya les muestro eso. Listo. Entonces, aquí tengo el valor mínimo del precio. Puedo tener el valor máximo del precio, es decir, el precio máximo que tengo. Puedo tener zoom, este sí,
A menos que haya una actualización o algo raro, le va a botar un error. Ahí está. ¿Sí? Porque le va a decir es la suma solo funciona con enteros, perdón, con numérico. Entonces, ahí está. Listo. Y para finalizar tenemos no, pues sí, el ABG de estos que tienen la restricción de que solamente funcionan con numérico. Este también funciona, ese sí estrictamente con numérico. Estos utilizan el alfabético, el orden alfabético. Entonces ahí tenemos ABG, precio, ¿sí? Que es simplemente tomar los dos valores que tenemos, 1000 más 2000 y dividirlo entre 2, ahí está. Estas son las cositas por oración, mid, más, sum y ABG. Y tenemos la última que es la función cont. La función cont, a diferencia de esta, sí podemos pasarle lo que nosotros querramos. En el peor de los casos, cuando nosotros no sabemos lo que queremos, pues simplemente colocamos asterisco. ¿Qué hace él? En la función cont por defecto, él viene y cuenta todas las filas que aparecen aquí. O en otras palabras, o sea, más técnicamente, todos los registros que aparezcan dentro de mi tabla. Y al final me voy a regresar un número con ese valor. En este caso, producto tiene dos registros. Si hacemos con cliente, debe devolverme tres. Entonces tengo min, max, sum, ABG, este es el promedio, suma de todos los valores, máximo de los valores, mínimo de los valores y el conteo de los registros dentro de una tabla. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Ok, no hay pregunta. Ahora, la función in. Digamos que esto es una forma que le permite a uno como dijera yo, como facilitar el trabajo. Eh, por la sencilla razón. Volvamos por acá arriba, donde nosotros tenemos esta sentencia, ¿verdad? Me la voy a llevar para acá abajo. Fecha de nacimiento mayor a 18 años o sea femenino, ¿sí? Ah, bueno, para que se vea la diferencia, ¿no? Menor a 18 años o femenino. O, por ejemplo, en este caso está diciendo es que se cumpla esto o se cumpla esta. Pero vamos a suponer que yo quiero trabajar es con género. Obviamente para este caso es un ejemplo tonto, porque solamente existen esas dos, pero vamos a colocarlo así, que el cliente sea género masculino o femenino. O sea, ignore cualquier otro género que aparezca por ahí, ¿sí? Sin ánimo de estar excluyendo nada, nada, solo es el ejemplo que estoy colocando aquí, ¿no? Y lo coloco en M y F porque esa es la restricción que nosotros colocamos por allá. Entonces, en este caso, él va a decir solamente aquellos que sean o masculino o femenino. Pero si ustedes se dan cuenta, es susceptible a errores. ¿Por qué? Porque usted tiene que estar repitiendo género igual a esto, o género igual a esto, o género igual a esto. Esta consulta se puede cambiar por lo siguiente. El género esté in y aquí le coloco los posibles valores que yo quiero mandarle para comparar. O sea, M o F. Entonces estoy diciendo es que el género sea M o sea F o sea todos los valores que yo quiera colocar ahí. Esa es la forma de trabajar. Si está claro esta tiende a enredar a veces. ¿No? Bueno, listo. Entonces, ahora vámonos mm, vámonos con, por ejemplo, producto otra vez. ¿Por qué? Voy a colocar otra sentencia que ya la vamos a ver acá. La sentencia between. La sentencia between es utilizada para evaluar un rango. ¿Sí? Es un rango entre dos valores. Puede ser texto, fecha, lo que sea. Y trabaja de la siguiente forma. Si yo corro los productos, miren que yo tengo dos productos, uno 1000 y uno 2000. Yo quiero un rango y decir, no, yo quiero aquellos productos que el precio esté entre 1000, por ejemplo, para que salgan los dos, ¿no? 1000 y 2000. ¿Qué pasó? Error. Ah, perdón. Me comí el between. Between. O sea, precio entre 1000 y 2000. En este caso aparecen las dos, ¿verdad? Pero si yo le colocar aquí entre 1500 y 2000,
sale el de 1000. ¿Por qué? Porque él está colocando un valor mínimo que puede tener los precios que van a salir en esta consulta y un valor máximo. Entonces, en este caso, entre 1500 y 2000. Como no hay ninguna, pues solamente hay una en este rango, que es la de 2000, pues solamente sale la de 2000. Entonces, esta es la otra forma. Después, esta es la otra sentencia que podemos tener ahí. Entonces está in y between. Upper y lower. Bueno, aquí es importante tener en cuenta estas dos de la siguiente forma. Cuando ustedes van a trabajar mayúsculas y minúsculas dentro de su base de datos, es importante tener en cuenta que al momento de hacer comparaciones no le va a funcionar. Por ejemplo, bueno, creo que no, yo no he trabajado ninguna mayúscula, pero vamos a suponer que si ustedes tienen por aquí una mayúscula Pepe, por ejemplo, y ustedes quieren decirle, bueno, que el nombre sea igual a Pepe, aunque esto yo no lo recomiendo. Ahorita le voy a decir por qué. Yo no recomiendo hacer esto. Nombre igual a Pepe, ¿sí? ¿Qué pasa? Si ustedes colocan aquí nombre igual a Pepe, en teoría debería botar el problema, ¿sí? ¿Qué problema le va a mostrar? Pues no como tal un error, pero le va a decir, no encontré nada, a pesar de que nosotros sabemos que hay un Pepe. Para ese caso, ¿nosotros qué hacemos? Venimos acá y ponemos una sentencia lower. Lower convierte todo lo que está por dentro a minúscula. Cuando hacemos esto, pues vemos que ahora sí aparece el Pepe que conocemos. ¿Por qué? Porque hemos eliminado esa mayúscula que aparece ahí, esa P mayúscula. Si colocamos el upper, estamos diciendo paso a la mayúscula. En nuestro caso no nos va a funcionar porque es minúscula el que tenemos, pero pues hay para tenerlo en cuenta. Si lo coloco en lower y lo corro, ahí está, Pepe. Entonces es para tener en cuenta. Lower convierte todo en minúscula y upper convierte todo en mayúscula. Y ya para finalizar, ahí fui. Tenemos la sentencia like. Yo le decía a ustedes que no les recomendaba hacer lo que yo hice acá, que es el nombre igual a esto. Porque eso siempre tiene errores. O sea, que por ejemplo, si hay un espacio, si hay un punto, si hay algo así, puede tener errores. Vamos a suponer que nosotros queremos tener a todos los clientes que son de la familia Pérez. Entonces, hay una sentencia que me va a permitir hacer eso y es de la siguiente forma. Where yo puedo trabajar el nombre y utilizar la sentencia like. La sentencia like va a tener dos comodines, que son el porcentaje y el guión de piso. ¿Cuál es la diferencia? El guión de piso me define a mí un carácter. Entonces, por ejemplo, yo le voy a decir que el nombre esté entre, y le voy a decir aquí, guión de piso, eres. Él me va a decir es, no importa que haya aquí, pero tiene que haber un carácter. ¿Por qué le digo que haya? Porque puede haber un punto, un espacio, lo que sea. Es el apellido, perdón. ¿Sí? Puede haber un punto, un número, un espacio, lo que sea. En este caso, miren que él salió cualquiera, ¿sí? Pero, pero con el comodín porcentaje, le estamos diciendo es, no me importa lo que haya antes, ¿sí? Ahí pueden haber todos los caracteres que quiera, muéstremelo. En este caso aparecen los mismos dos. ¿Por qué? Porque él está buscando Pérez. Por ejemplo, si yo le dijera así, no me importa, va un P, ¿verdad? No me importa lo que haya antes del P o después del P, solo me interesa que en el nombre, en el apellido, perdón, vaya un P y lo corro, me van a salir los mismos dos. Si yo le coloco la E, ¿verdad? Miren que aparece Pérez, Pérez, aparecen dos E. Y allá aparece Torres. Ahora sale. Si le coloco la o bueno, le coloco la R, por ejemplo, va a salir exactamente igual. Entonces, como les repito, el guión de piso implica un carácter. El porcentaje implica no importa cuántos caracteres, lo que sea, con tal de que la R esté por alguna parte dentro de esos valores. Es algo así como cuando ustedes buscan en Google y ustedes van colocando y él le va buscando por letrica. Eso es exactamente lo que está sucediendo acá. Bueno, terminamos nuestra sección de consultas. ¿Alguna pregunta? No, señor. Bueno, paremos la grabación.